Hola, ¿cómo están? Aquí comienza Rincón Literario con su espacio dedicado a la literatura, en este caso los coloquios de literatura. Ya tuvimos nuestra primera sesión, en nuestra primera sesión conversamos latamente sobre la función del escritor y hoy día tenemos un tema también apasionante que es visualizar un poco cómo es nuestro lector ideal. En estas sesiones, el respeto a las ideas de los demás, la buena comunicación, siempre es un requisito y sabemos que entre escritores siempre tratamos de hacerlo muy bien. Estamos muy emocionados y muy expectantes de que este programa también sea muy bueno. Agradecemos desde ya a ENAC la posibilidad que nos entrega de poder tener este espacio y también a Radio República, quien difunde este programa a través de su dial hacia Santiago Centro. El día de hoy nos acompañan primero las damas, Elisa Menz, autora de Guía para escapar del infierno, don Esteban Quirós, autor de La infección que llegó al mundo, y R.D. Diggory, autor de Lis, Luz y Oscuridad. Hola, ¿cómo estás, Elisa? Hola, muchas gracias de nuevo por la invitación, un gusto estar aquí. Muy bien, gracias Esteban por aceptar la invitación de estar acá. No, gracias a ustedes por considerarme. Aquí estamos con esta cara. Y don R.D. Diggory, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. También, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tratar, como ya les decía, la temática de los lectores. Sin embargo, tenemos muy buenas noticias y vamos a dedicarle un par de minutos a hablar sobre los premios ILBA. ¿Qué son los premios ILBA? ILBA significa International Latino Book Award, que es un premio internacional del libro latino estadounidense en California que se realiza todos los años a nivel hispanoamericano, donde participan escritores de toda Latinoamérica y del mundo hispano, e incluso obras en portugués escritas por, hispanoparlantes. También obras escritas en inglés por hispanoparlantes. Y el día de hoy tenemos a una finalista de este gran premio. Se trata de Elisa Menz, con su texto Guía para escapar del infierno. Quiero preguntarte, Elisa, ¿qué significó para ti saber que era finalista de este gran premio? Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Es hasta el momento todavía un poco surreal, porque yo había visto, tenía este concurso en el radar hace unos años. Jamás se me habría ocurrido participar con una novela mía. Pero de Aura Ediciones nos propusieron, si quieren inscribirse, porque uno tiene que enviar su obra, inscribirse en el concurso y participar junto a miles de libros, como explicabas tú, autores hispanohablantes y también de Estados Unidos, pero autores latinos. Este año creo que participaron alrededor de 5.000 novelas en distintas categorías y con Guía para escapar del infierno me inscribí en la categoría de romance. Y honestamente fue como para ver, ya, lo hice, para ver qué pasa. En ningún momento se me ocurrió que podía terminar entre los finalistas, porque romances, hay muchísimas novelas de romance, hay libros muy buenos de romance. Y el mío mezcla fantasía y también tiene un poco de acción y aventura, así que no pensé que quedaría dentro de del finalista, así que fue una sorpresa para mí. Antes de preguntarte respecto de tus expectativas específicas para el premio, Elisa ha indicado algo que es bien importante, el apoyo de las editoriales para la participación de los escritores. En este caso, Aura Ediciones invitó a sus escritores y fueron ellos mismos, la propia editorial, que envió los libros directamente hacia el concurso, liberando al escritor de la entrega de sus propios libros, y eso es tremendamente positivo. Ahora sí te hago la pregunta, Elisa, ¿cuál es tu expectativa específica? ¿Sientes que puedes ganar realmente? Claro, mi novela es finalista y por lo que tengo entendido, este sábado 25 es la premiación y ahí sabré si gané oro, plata o bronce. Y hay 4 finalistas en esta categoría, así que alguien se va a repetir, va a compartir medalla con otro autor. Mira.
Y como en un principio no tenía en verdad expectativas de llegar a este punto, ahora las tengo todas y voy a ganar oro. Qué bien, qué bien. Como sea, de todas maneras, Sí. ya para mí es en verdad un logro. Sí, cómo no, el ser finalista en un premio internacional donde participaron 5.000 libros, realmente es extraordinario y estamos haciendo fuerza desde el Rincón Literario para que Elisa Menz pueda estar allí en el número 1 de estos libros, la categoría que ella eligió. Bueno, Guía para escapar del infierno es el libro. Permítame también indicar de que tenemos dentro del grupo una mención honrosa para este libro, ¿cierto? Aquí desde fuera de cámara se ríen porque dicen cómo va a ser tan autorreferente de hablar sobre su propio libro. Sin embargo, aquí estamos relevando al libro más que al autor. Y las aventuras de Kimi ha obtenido mención honrosa en el mismo premio International Latino Book Award, lo que evidentemente indica que en el caso de estos libros y de otros tantos que han participado, que la literatura chilena escrita actualmente sí puede participar de grandes concursos a nivel internacional con grandes posibilidades. Permítame también decir y nombrar a Margarita de Giuseppe, que estuvo con nosotros la semana pasada, y ella con su texto Los amigos de Barba Sucia también obtuvo mención honrosa en este premio internacional. Vamos a hacer votos, Elisa, para que ese día 25 podamos tener ahí un primer lugar y realmente esperamos que así sea porque el texto que tú has presentado al público ha impactado. Lo dijimos en la primera vez que te entrevistamos sobre el libro. El nombre del libro también es muy llamativo, ¿cierto? ¿Quién no quiere escapar del infierno en momentos como este, cierto? Así es que si quieres escapar del infierno, Guía para escapar del infierno es el libro a leer. Ahí estamos entonces con este momento que era necesario relevar, ¿cierto? Para beneficio de nuestros escritores y de nuestros libros. Decíamos entonces que el tema de hoy es visualizar al lector. Y entonces, la primera pregunta en términos genéricos primero, en términos genéricos. ¿Qué entienden ustedes por su lector ideal? ¿Cuál sería, para efectos de sus propios libros, ese lector ideal? Damos la palabra a Esteban primero, porque ya Elisa ha tomado la palabra. Esteban, cuéntanos, ¿cuál sería para ti el lector ideal? Yo creo que el lector ideal, si lo veo desde lo idílico, es el que no se queja de nada, pero creo que sería también muy aburrido depender de un lector que tenga esas características. Para mí el lector ideal es el que quizás, no estando de acuerdo con lo que escribes, se abre a la posibilidad de intentar entender. Para mí eso es un lector ideal, que se pueda abrir a conocer tu estilo de pluma, que quizás se aleje de otras cosas más contemporáneas o quizás más clásicas, y se adentre a eso. Creo que eso para mí es un lector ideal. Perfecto. Y R.D. Igori, en el caso tuyo, ¿cuál sería tu lector ideal? Bueno, le voy a robar las palabras a Esteban. Lo que dijo él. Pero sí tomándome del punto de vista de que de alguna manera tenga la audacia de escapar de los fenómenos clásicos que se puedan mostrar en la literatura, que tiene que ver con Isabel Allende, Jorge Baradit, etcétera, 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 y de alguna manera a través de esta audacia vaya compartiendo ciertos momentos o sentimientos o palabras que se van sumergiendo en la novela para brindar este brillo que hace que a todos nos remerjan ciertas historias. Como también la posibilidad de que se vaya encantando con las palabras a medida que va leyendo, ¿ya? Porque mi pluma exactamente tiene que ver con una parte como reflexiva
frente a la vida, al amor, a la muerte, a muchas cosas. Y a raíz de eso van ocurriendo momentos en donde los protagonistas y el narrador van compartiendo esta similitud de reflexión y a su vez van enfrentando ciertas cosas o ciertos monstruos y ideales dentro de cada universo, por decirlo así. Perfecto. Elisa, en el caso tuyo, ¿buscas conmocionar al lector, como lo decía RD, Digori, buscando que el lector reciba una historia distinta, diferente a lo clásico? ¿Buscaste eso allí o cuál fue el tipo de lector que tenías en mente como para escribir tu libro? ¿Tuviste algún tipo de lector en mente? En ese sentido creo que me enfoqué más en conectar con los lectores que conmocionarlos. Era la posibilidad de contar una historia que para mí resultara importante y me hiciera sentir distintas emociones y que otras personas pudieran ver esta historia y sentir lo mismo o sentir algo distinto era de partida algo muy interesante. Por el lado más práctico, saliendo un poco de la conexión que hay con el lector, un tema de a quién venderle el libro. Yo tenía como un arquetipo de lector que pensé que ese era el objetivo al que me tenía que enfocar, que era mujeres jóvenes, porque novela de romance uno piensa tanto a las mujeres leyendo esto, y me equivoqué bastante. De hecho, me sorprendió encontrar que tenía muchos lectores hombres que no solo compraban el libro, sino que después volvían a contactarse conmigo y me contaban que habían disfrutado partes del libro que en ningún momento se me ocurrió que esta persona lo va a disfrutar. Así que para mí ha sido una curva de aprendizaje también, de que no puedo encasillarme en este es el tipo de lector con el que me voy a encontrar. Hay mucha variedad y cada vez la gente está abierta a encontrar historias que normalmente están fuera de su radar. Claro. En el caso tuyo, Esteban, ¿buscabas un lector específico al momento de escribir o estabas escribiendo según tus propios gustos como escritor? Yo siempre soy honesto, es decir, que yo escribo primero para mí. O sea, si a mí me gusta la idea, yo digo, ya veamos qué va a resultar de eso. De hecho, a mí me pasó al contrario de Paula, porque yo pensé que mi escritura iba a llegar más a hombres. Debo admitir que quizás había un sesgo ahí de género, también por el tema del terror, que es lo que yo escribo. Pero para mi sorpresa, son muchas más mujeres que hombres las que han comprado mi libro. Y eso para mí personalmente igual ha sido una sorpresa muy grata también. Aquí nos damos cuenta, digamos, que un texto como guía para escapar del infierno, que se supone podría ser proclive a ser elegido por damas, en el caso de Elisa ha dicho, Paula ha dicho, bueno, hay varones. Y en el caso de la infección que llegó al mundo de Esteban, que está pensado así como para varones, o al menos se pensaba que quizás los varones iban a leer, ha ocurrido algo distinto, digamos, que las mujeres lo han estado leyendo. En el caso tuyo, RD Digori, tu texto ha llegado más a mujeres, hombres, niños, adultos. Ha llegado más a mujeres, directamente. Y está el tema de que yo tuve un proceso como de fallo del primer manuscrito, donde me encerré a, de alguna manera, agarrar distintas cosas que funcionaban. Y esto era cuando era muy joven, ya estaba en el colegio directamente. Y después de un momento lo leí y ni siquiera a mí me gustó. Dije, no, esto está muy rápido, he apresurado, cuento todo en la primera página, todos se me van a ir en la primera página. Entonces tuve un momento donde me empecé realmente a enamorar y a preguntarme si quería ser escritor. Y claro, a dimensionar qué cosas realmente me gustaban dentro de la misma literatura y explorar ese tipo de sensaciones para poder agarrarla. Entonces, por ejemplo, a mí me gustan los textos mucho más poéticos, en donde entre medio de la aventura te vas mencionando ciertas cosas que
calzan con el momento justo de la novela. Mira, Y eso es como ideal dentro de mi propia pluma también. claro, claro. Interesantísimo, esto de pensar en un lector, eventual lector, y que ocurra algo distinto. Sin querer ser autorreferente nuevamente, en el caso de este texto, a las aventuras de Kimi, que pensaba yo que podía ser para niños, ¿cierto? Porque son aventuras de un chico, increíblemente ha habido adultos que le hacen mucho sentido porque se identifican muchísimo con el chico, porque empiezan a rememorar sus propias historias cuando ellos eran pequeños. Entonces, claro, parece ser de que uno nunca, como escritor, ¿cierto?, sabe exactamente cuál va a ser su lector, digamos, más importante, por decirlo de esa manera. Bien, ahora pensando un poco en el lector, bueno, hay estudios que indican que el lector, especialmente el latinoamericano, yo quiero hacer referencia al chileno en específico, no solo el lector de literatura, tiene a veces serias dificultades para comprender los textos. No voy a indicar los estudios y tampoco los porcentajes de comprensión lectora que tienen, por ejemplo, los niños o los jóvenes, incluso los profesionales chilenos. Pero la pregunta tiene que ver con, ustedes cuando escriben, ¿están pensando en que el lector podría no comprender cierto párrafo, cierto capítulo, cierta parte del libro, pensando en el lector ya no abstracto, sino que en el lector específico chileno? ¿Piensan en eso? ¿O lo escriben y lo dejan para que el lector haga su propio esfuerzo, sacrificio de comprensión lectora? ¿Ya? ¿Sí? No creo que conscientemente haya hecho la diferencia entre que pensar, ya, esto es para un lector chileno, así que vamos a trabajar el texto así. Eso no lo he hecho. Pero sí es verdad que tienes que editar el libro de manera que el lector lo comprenda, y eso va quizás por el tema de que la lectura ahora tiene que ser más dinámica, pero también porque en mi caso al menos me ayuda a contar mejor las historias. Yo escribo el manuscrito y una vez está lista la historia y estoy contenta con la historia, trabajo el tema de oraciones. Cómo decir la mayor cantidad de cosas, contar la historia más completa posible con la menor cantidad de palabras. No sobrecargar los textos, sin tampoco sonar como un telegráfico. Pero eso es parte del trabajo que de hecho disfruto más en crear novelas, de transmitir ideas sin simplificándolas, pero al mismo tiempo manteniendo una calidad del lenguaje. Eso se transmite al lector, no siempre es fácil. Y comparando libros actuales con literatura de hace 50 años atrás, 100 años atrás, es tan evidente cómo ha cambiado la literatura. Ayer terminé una novela, romance contemporáneo, inmediatamente después agarré una novela de Jane Austen y me iba a explotar la cabeza, era como leer en otro idioma. Sí, pues pero sí, es entretenido, es parte de la evolución de la literatura. Sí, sí. Sí, yo creo que debe ser una complicación, Esteban, por ejemplo, si es que el escritor usa, por ejemplo, demasiadas oraciones compuestas, ¿cierto?, con demasiados adjetivos, y párrafos demasiado largos, podrían complicarle la comprensión lectora a un lector actual. ¿Tú te planteas esa disyuntiva o cuando escribes en realidad lo dejas así y veremos si es que el lector comprende o no? ¿Cómo? Es que yo tengo un problema con eso. A ver, ¿cuál será? Y es que a mí me encanta ser complicado para expresar ideas. Porque al menos en mis textos yo siempre trato de abordar la belleza del lenguaje, pero desde enriquecer la descripción. Incluso cayendo en la redundancia. Yo soy el primero en decir eso, porque sí, sobre todo mi primer libro, que es La infección que llegó al mundo, tiene frases que son muy redundantes, pero que también a través de esa redundancia intentan explicar la mente del personaje al lector. Claro. Y siento que eso es lo enriquecedor para un lector, lograr conectar con el arquetipo psíquico que tú estás armando de un personaje.
Siento que simplificar actualmente la lectura es algo que es completamente válido y que está bien, pero al mismo tiempo, ultra simplificar la lectura, a mi parecer personal, tengo que decirlo, siento que es tratar de tonto al lector. Claro. Porque estás reduciendo lo que tú crees que él va a entender Ujú. y lo vuelves a reducir para asegurarte de entenderlo. Claro. Creo que eso no debería aplicar según mi perspectiva. Sí, claro. Y a partir de eso también es que yo genero esa conexión de, o sea, si ya tengo, no sé, un párrafo de 13 líneas con explicación redundante, no voy a agregar otro, Claro. pero tampoco lo voy a sacar, porque si quiero transmitir algo con esa redundancia, Mm. entonces para mí es correcto. Correcto. En el caso de tus textos, R.D. Diggory, ¿sueles pensar en el lector respecto de sus, entre comillas, posibilidades de comprensión de todo lo que le escribas? ¿O en realidad sientes que, por ejemplo, como dice Esteban, si hay que hacer una descripción profunda de una situación, ¿cierto?, de un ambiente o de las psiquis o psicología del personaje, estás dispuesto a abordarlo? Sí y no. Ya. Primero está el proceso de la escritura pura, en donde nos sumergimos como escritores literalmente en la construcción del mundo. Ya hay veces que algunas líneas se salen de sus cuencas, otras veces los personajes desaparecen, etcétera, etcétera, y después pasamos a la reescritura. Y en la reescritura nosotros nos ponemos en las disyuntivas y la otra persona quizás lo vaya a entender. Por lo menos desde mi vereda, yo trato de modificar el texto para ver si realmente se entiende, porque con el tema de las dislexias hay veces que o cruzo las palabras o no sé si están bien, de repente me tiene que leer el computador para realmente si es que lo que yo estoy leyendo es exactamente lo mismo. Como también apoyo un poco la vereda de Esteban, que tiene que ver directamente con si hay párrafos muy largos, tiene que ver directamente con una intensidad que se le coloca provocativamente al texto. Como también yo de repente me pasa mucho que dentro de los textos de Esteban encuentro palabras que hasta el día de hoy yo no conocía. Y me obliga a buscarla en el diccionario y decir, ya, sí. Eso sí. Que a lo mejor era una palabra antigua que la agarró, la transformó en sinónimo y así. Pero a través de eso, a pesar de que leo muchísimo, sigo conociendo palabras. Como lo mismo, tiene que ver directamente con tratar de ver si es que yo entiendo dentro de la misma escucha la historia, y a su vez si se va entendiendo tanto la historia, el tema de los personajes y así sucesivamente. Claro. Bueno, es increíble cómo cuando uno escribe necesariamente tiene que tener presente al lector, digamos, de alguna manera el lector está presente cuando uno está escribiendo. Ahora, como el lector está presente cuando uno está escribiendo, uno se da cuenta que debe mantener la atención del lector en todo momento, en lo posible. No siempre es posible, pero hay que tratar de mantenerlo allí para que no se nos vaya. ¿Qué estrategias utilizan ustedes como para mantener al lector así amarrado a la lectura? ¿Hay alguna estrategia que utilizan? ¿O es simplemente la casualidad del buen texto que hace que el lector se agarre de él? Me gusta terminar los capítulos con algo que te deje enganchado con la historia para el siguiente capítulo. Claro. Está siempre la idea de que te dices, ya, voy a dejar de leer a medianoche, y son las 4 de la mañana y no puedes soltar el libro. Claro. Eso para mí es un logro absoluto. No puedes forzar la historia para lograr algo así, también tiene que ser algo orgánico, así que a veces funciona perfecto, a veces no es tan así, pero eso es el objetivo que tengo dentro de como el tipo de escritura que intento lograr. Ahora se dice que ahora que tienes que lograr enganchar al lector con la primera página.
he llegado a escuchar que tienes que engancharlo con el primer párrafo, la Ujú. primera oración. Y eso es tan difícil de hacer y intentándolo y practicándolo lo encuentro de repente un poco absurdo. Ya. Porque sí, no puedes, quizá no es ideal tratar de generar un texto que sea sumamente complejo y difícil de leer, pero tampoco tienes que llegar al punto de tratar a tus lectores como tontos. Claro, como decía. Sí, hay que tenerle fe a tus Sí. lectores. Bueno, ahí hay dos estrategias, ¿cierto? Las que has indicado. La de, al final de cada capítulo, dejar instalado una cierta idea para que el lector diga, oh, tengo que seguir leyendo porque, ¿Qué va a pasar? ¿cierto? Si no, no voy a saber lo que está ocurriendo. Y la otra estrategia bien interesante también, que la usan los escritores, tú nombrabas a Jane Austen, y por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, aparece una primera frase y es enganchadora absolutamente. Es decir, el personaje que lee la primera frase, que no se me viene en estos momentos, ya se me va a venir a la mente, hay que seguir leyendo porque ha dicho algo que me induce a seguir leyendo. Esas dos estrategias. ¿Alguna otra estrategia para enganchar al lector? Yo creo que podemos ocupar directamente recursos del cine, ya, en donde si bien podemos atrapar al lector en la primera parte, en el primer capítulo, en el primer párrafo, pero los puntos de giro dentro de una historia son muy importantes para poder de alguna manera remecer al lector y decir qué más va a pasar, porque con lo que nosotros vamos contando vamos generando una expectativa y suposiciones. Pasan estos puntos de giro y remecemos eso y los vamos tirando por distintas líneas, ya la cual va a ser más factible y orgánica para el mismo texto, porque si retratamos por ejemplo que todos son aliens y después sacamos dragones, como que no tiene mucha coherencia, pero directamente dentro del mismo mundo hay que agarrar esos trozos de coherencia para seguir dispersando la historia en estos puntos de giro para remecer al lector y decir, oye, me voy a quedar porque en realidad no sé qué va a pasar acá, pero de alguna manera también necesito saberlo para completar la historia dentro de mi cabeza. Claro. Saltos de giro, entonces sería como Sí. el nombre de estrategia, es decir, ir instalando ciertos temas dispersos mientras se va relatando, de tal manera que esos distintos temáticas o temas, el lector las tenga presentes porque necesita saber lo que va a ocurrir en cada uno de esos temáticas. Entonces eso lo lleva a continuar la lectura. Interesante. ¿Alguna última estrategia de cómo enganchar al lector? Yo personalmente, y siempre se la he dicho a ustedes cuando he tenido la posibilidad de conversar, es que yo, permiso, voy a sacar el título de la mochila. Yo, como psicólogo, siento que la mejor forma de hacer que el lector se involucre en lo que tú quieres transmitir es involucrando psicológicamente al lector. Yeah. Entonces, por ejemplo, el recurso que yo suelo utilizar en mis escritos es que yo describo una situación traumatizante o emocionalmente fuerte y hago que el protagonista o la protagonista de esa historia directamente le hable al lector preguntándole ¿cómo te sentirías tú si esto te pasara a ti? Claro. Trata de imaginarlo. Y eso automáticamente hace que el lector se sienta distinto con lo que está leyendo. Sí. Y también lo que me gusta hacer bastante es que lo empecé a explorar ahora último más con mi segundo libro, es romper la cuarta pared. Ay, sí, qué terrible. Sigo teniendo. Ella lo experimentó de primera mano. Muy textual. ¿En qué consiste? Básicamente romper la cuarta pared es como romper esa línea divisoria entre la fantasía que en este caso estamos leyendo y la realidad propiamente tal. O sea, de alguna forma como hacerla difusa. Y es porque yo en el segundo libro tengo que son como 5 líneas nomás, un lugar muy chiquitito en el que la antagonista, que también es la protagonista de la historia, le habla al lector y le dice, por ejemplo, no hagas eso, no me juzgues, eres igual al resto de personas, no mires por la ventana.
Y para mi curiosidad, de hecho, una de las lectoras me mandó un mensaje en Instagram y me dijo, cuando ella dijo eso, yo miré por la ventana del metro y después vi que había una ventana y me quería morir. Entonces, claro, ese tipo de recursos creo que automáticamente te hacen involucrarte con la lectura, pero de sopetón. Bueno, ahí tenemos entonces una cuarta estrategia, esto del diálogo continuo con el lector, a través de preguntas, me imagino, ¿cierto? O de direcciones, no mires hacia la ventana. Claro, eso es la orden que entrega el personaje al lector, que es real, es un diálogo entre un ente ficticio y un ente real. Te hace partícipe de la narrativa. Claro, hace partícipe de la narrativa, muy bien. Entonces, sí, dale. Perdón, eso es algo interesante también que acabo de pensar, que es más fácil que un lector se interese por la historia, por el libro en sí, si logra desarrollar un tipo de aprecio y relación con los protagonistas. A mí no me interesa seguir leyendo un libro en donde no tengo nada en común con un protagonista. No necesariamente que yo soy un soldado, guerrero, una aventura, pero es sentir que lo entiendo, sentir que un protagonista tiene sentido. He dejado de leer libros en donde en verdad es como, por favor, muérete. No quiero seguir leyendo tu vida. Claro. Porque no lograba conectar con ninguna de las decisiones, emociones que sentían los protagonistas. Claro, o sea, el vínculo emocional entre el personaje y el lector, es decir, el lector debe sentirse vinculado emocionalmente con los personajes, para amarlo o para odiarlo. Es decir, tiene que, como mate de miedo. O sea, claro, sentir miedo cuando el personaje dice algo, digamos. Interesante, dijimos 5 estrategias para enganchar al lector, y todas ellas vinculadas, ¿cierto?, pueden hacer que el lector se mantenga. Quiero leerles, es largo, pero trataré de acortarlo. Lo que dice Fernando Savater, es un filósofo español bastante leído, para ver qué opinamos de él. Dice: al lector actual, que es un ave perseguida por demasiados cazadores y ya en grave peligro de extinción, le encanta el miedo. Agradece los sobresaltos, escritos o filmados, el asesino múltiple o el espectro que sale de la tumba en busca de agradecidas doncellas, las vísceras desparramadas, los alaridos del pánico, la amenaza. Quiere sentirse amenazado, sí, y perseguido y acosado. Vivir una agonía en cada página y después cerrar el libro incólume con un escalofrío de satisfacción para irse a tomar su ensalada ecológica y su pan integral. Ese es el lector como lo ve Fernando Savater, que es un filósofo de bastante importancia, digamos, en el mundo de la filosofía actual. Y se nota que es filósofo. ¿Es el lector que ustedes tienen? ¿Es el lector que necesita que le den miedo? ¿Es el lector que necesita tener pánico para luego, cuando deja el texto, irse a la cocina, abrir el refrigerador y sacar su ensalada favorita? Es un poco lo que dice, por eso yo lo coloco sobre la mesa. ¿Ese es el lector que ustedes conocen, o en realidad le está colocando mucho color Fernando Savater? Yo diría que es un tipo de lector. Es un tipo de lector. Sí, pero generalizarlo creo que es incorrecto. Uh-huh. Porque a mí siento que con las personas que a mí me han leído me pasa como lo contrario. Uh-huh. Van sin las pretensiones de encontrar nada nuevo, leen el libro y se quedan con algo rodándole en la cabeza. Claro. Y eso es lo que yo particularmente quiero siempre lograr con mi escritura, que es plantar una idea, aunque sea una idea atroz, uh-huh, pero que se quede dando vuelta en la cabeza de la persona. Uh-huh. No que diga simplemente, oh, qué buen libro. De hecho, uh-huh, la mayoría de las personas que han leído los libros me dicen, tu libro es atroz, claro, pero por lo mismo me gusta. Entonces siento que eso es mucho más valorable que, como bien dice el filósofo, explotar algo, un clímax, hasta que no se puede más, para que la persona tenga ese subidón de dopamina y después ese bajón como de... Porque siento de hecho que es algo súper tóxico para la literatura apuntar ese tipo de, claro, de resultados. Pero en el caso tuyo de tu propia literatura, ¿sientes que el lector llega a tener miedo, se siente un poco con pánico, pero después de leer el texto, sientes tú que se mantiene con el miedo en su vida real, o es un miedo
estético, literario, O sea, solamente. siempre va a partir por un miedo estético. Claro. Pero si queremos hablar de metáfora, aprovechando ahí que el filósofo utilizó un media metáfora, Sí, claro. o al menos lo que me han dicho mis lectores es que ellos cuando cierran mi libro, o sea, mientras tienen el libro abierto, ellos piensan en las criaturas, en los demonios que acechan a los protagonistas y tienen miedo, por ejemplo, de que está abajo de la cama. Claro. Pero cuando cierran el libro y van a sacar la ensalada del refrigerador, ellos aún siguen sintiendo que está atrás. Todavía tienen el monstruo. Exacto. Exactamente, que viene eso. R.D. Diggory, te leo la siguiente, dice, la calidad literaria, a ver, ¿qué opinas tú de esto? La calidad literaria es inversamente proporcional al número de lectores. Lo dice Juan Bennett. La calidad literaria es inversamente proporcional a la cantidad de lectores. Es decir, a mayor calidad, menor cantidad de lectores. A menor calidad, mayor cantidad de lectores. Ya, repítemelo, que se me cruzó. Sí. La dilencia. A mayor calidad, Ya, menos lectores. ya. A menor calidad, más lectores. Sí, no, va a depender. Sí, claro. Porque hay libros, literalmente, que no los voy a mencionar, pero que fueron hechos con inteligencia artificial y hoy en día están haciendo el boom. Sí, es una pena. Y es una pena. O sea, sí. opinión, disculpen que... Sí. Estamos que de acuerdo, creo. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, lo hemos conversado muchísimas veces. Desprestigio el arte. Sí, claro. Justamente. Que tiene que ver literalmente con que le entregamos la tarea de la creación, y volviendo al capítulo anterior, de la creación humana, del conectar con el lector, el libro y el escritor, a meramente la máquina del ChatGPT. Y con eso ya corta una vibra directamente de nosotros mismos. No solamente por el hecho de que pueda analizar distintos textos, sino porque no está contando una historia personal en sí. Porque cada uno de nuestros libros, ya sea razonalmente o por debajo de la mesa, dicho de alguna manera, o inconscientemente, tiene parte de nosotros. Y esa característica falta en ese libro. Pero ha hecho el boom y todo lo compran y sigue generando un revuelo. Pero hay otro tipo de lectores que sí se interesa por compartir esta esencia humana, dejando de lado dragones que tienen sexo, por historias que de alguna manera son más trascendentales. Y directamente, en algún momento, ojalá que pronto, se pongan a luz todos los textos nuevos que tengan esta similitud de humanidad para proyectarse en la gran masa en sí. Pero yo los quiero colocar, como abogado del diablo, los quiero colocar en la siguiente situación, y mirado desde la perspectiva filosófica. El texto literario se desvincula del autor en algún momento. Es decir, no podemos vincular este texto literario con el autor, porque esto es una perspectiva del tema, y permítanme desarrollarla. Este texto vive por sí mismo, es decir, no necesita nada más. Está cerrado. El autor desaparece, porque el texto funciona per se. Si el texto funciona per se y el autor está desvinculado, y tenemos una máquina que puede producir un texto, lo tenemos acá, supongamos que tuviéramos un texto de acá, ¿qué importa que el autor sea un ser humano o una máquina? Lo importante es que tenemos un texto que va a ser leído por un lector y que seguramente va a recibir las mismas emociones, impactos, miedos, paranoia, lo que sea, o felicidad absoluta, si el texto es amoroso, qué sé yo, si es un texto poético hermoso.
de la misma forma como si fuese un ser humano que hubiera escrito. ¿Están de acuerdo con eso o en desacuerdo? Es que, disculpa, Sí, sí, por favor. es que emociones, perdón si suena un poco cruel lo que voy a decir, Sí, sí. pero emociones te la puede producir hasta un gatito que ha atropellado. Cualquiera puede producir emociones, incluida una inteligencia artificial entrenada para escribir textos con ciertos parámetros que responden a algo que se quiere llegar. Pero el ser humano tiene algo que la máquina solo replica, que son las experiencias, la perspectiva subjetiva. Y por más que quieran hacer patrones cognitivos digitales, que a eso también responde la inteligencia artificial actual, no son experiencias, están replicando algo. Y en ese sentido, por supuesto, sin desprestigiar el punto, porque es sumamente válido, o sea, ya está pasando con cierto libro que no vamos a decir cuál es, que sí se nombró acá, pero no sé de qué está hablando. Bueno, la cosa es que A ver, No sé de qué está hablando. ustedes dos saben de qué está estamos hablando. confabulados. Bueno, la cosa es que independientemente de ello, que una máquina pueda replicar lo que siento que no es la experiencia real. ¿Puede salir con algo nuevo? Sí, Claro. pero es otra cosa. Pero ¿al lector le interesa eso? Es decir, Ahí tengo una porque pregunta. déjame profundizar más aún la situación. Conversando con un amigo sobre el tema de a propósito de este libro de 100 sonetos, me preguntaba cuánto me había demorado. Yo digo, mira, un año y medio en escribir solamente los sonetos, porque son 100 sonetos y cuestan muchísimo, digamos. Uno se puede tomar perfectamente una semana con un solo soneto, porque y no solo por la cuestión estructural, ¿cierto? El soneto tiene una estructura súper específica que hay que seguirla, una métrica, qué sé yo, son endecasílabos, entonces es todo, toda una dinámica. Sino que también por la temática que tiene que estar bien abordada, etcétera, etcétera. Y me dice, oye, pero hoy día las máquinas pueden hacerte un soneto sin ningún problema. Y yo dije, ¿será cierto? Llego a la casa y le digo a la máquina, hazme un soneto donde una aceituna sea la metáfora de una mujer y que sea endecasílabo, que sea soneto, es decir, que tenga 4 estrofas, qué sé yo, y que cada estrofa, las primeras 2 tengan 4 versos y las últimas, la tercera y cuarta tengan 3 versos, como un soneto. La máquina se demoró, yo me demoró en un soneto, qué sé yo, un día y medio. La máquina se demoró, qué sé yo, 10 segundos. Me lanzó el soneto, lo encontré perfecto, porque empecé a contar las sílabas con la sinalefa, porque hay ahí algunos trucos, qué sé yo, del soneto que uno se da cuenta cuando está mal hecho. No, perfecto. El tema, perfecto, era lo que yo le había pedido. ¿Y qué? Pero sorprendidísimo. ¿Cómo puedo comparar yo, como lector, el soneto hecho por Homero Sentoncio Morales y el soneto hecho por una máquina? No hay ninguna manera. Al menos yo, que lo hice, no pude. ¿Importa? Esa es la pregunta que me estoy haciendo yo, que es una pregunta filosófica. ¿Importa que sea un humano el que lo haya hecho? Porque en definitiva, si yo le paso ese soneto a una persona, puede sentir exactamente las mismas emociones a que si lo haya hecho un ser humano. ¿Le importa al lector que lo hizo? Es una pregunta que la coloco acá, porque todos estamos de acuerdo de que en definitiva no debiese ser, porque nosotros somos autores humanos, pero al lector le importa. ¿Qué es lo que uno tiene que definir? Cada uno tiene que definir. ¿Qué es lo que quieres leer? Es verdad que en cosa de segundos se puede generar un libro entero, pero ¿es eso lo que quiero pasar mis días leyendo? Hay millones de libros en el mundo, todos escritos por humanos. Es imposible leerlos todos, no vas a leer todos los libros que tú quieres leer. Es imposible. Quiero dedicar mi tiempo, mis días, mi tiempo libre, mi relajo a leer historias que fueron generadas por un computador, o quiero buscar esa conexión con otro ser humano que vivió hace 100 años atrás, alguien que vive en otro país actualmente, un vecino que escribió un libro, una persona con la que
quizá no tengo nada en común, pero logró expresar una idea, una emoción que hizo eco con lo que yo siento. Puedo leer un libro, un soneto generado por inteligencia artificial, puede que hasta incluso lo encuentre bonito, pero ¿dónde está el valor de eso? Depende de cada uno si le damos el valor o no, y yo prefiero en este sentido seguir confiando en los seres humanos y seguir dándole prioridad a los seres humanos. Ahora, uno podría decir, soy autora, obviamente quiero que la gente lea libros escritos por seres humanos, pero soy lectora también y prefiero seguir leyendo ese tipo de libros. Correcto. Tú prefieres seguir leyendo libros hechos por seres humanos. Sí. Honestamente no he leído textos, no novelas, pero sí algunos textos escritos por inteligencia artificial. No he encontrado ninguno en particular que haya dicho, esto es bueno. Sí me ha pasado con autores que están publicando su primera novela y me han sorprendido. El ser humano es absolutamente capaz de escribir malos libros. Claro. Pero sigue siendo un esfuerzo de una persona que trabajó, le dedicó meses, años a algo que le puso corazón. Claro, claro. Fue interesante. Yo creo que pronostico la muerte del autor Yo no. humano. No. Creo que vamos a llegar a un punto en que se va a... No va a ser tan tabú, quizá que alguien publique novelas generadas por computador, Inteligencia artificial. pero no creo que se vaya a perder la autoría humana. Ojalá. Que tampoco podréis llamarte autor, porque si yo digo, ya, hacemos una historia en la que el cuento de terror trata de un dios antiguo y 3 personas, listo, general, listo, lo registro, tú eres el dueño de los derechos intelectuales, eso no nació de acá. La máquina lo interpretó por ti. Si me lo preguntas a mí, eso responde a la estupidificación que se le está haciendo a la sociedad actualmente. Si yo quiero leer, por ejemplo, respondiendo a la pregunta que habías hecho recién, el tema de si hay una diferencia en que algo lo escribe una máquina a que lo escriba una persona. O sea, si yo quiero leer una historia nueva de, por ejemplo, Edgar Allan Poe, yo le puedo pedir a una métrica o a una inteligencia artificial que lo haga. Y puede salir un texto 100% parecido a la pluma de Edgar Allan Poe. Pero ¿es Edgar Allan Poe? ¿Dónde está el valor en eso? Y uno podría decir, sí, es que a la IA la alimentamos con toda la biografía de este caballero y la bibliografía también, entonces conoce los parámetros, ya. Pero eso es como preguntar, ¿soy el mismo de ayer? No. Entonces, esa característica valórica, lastimosamente, siento que es algo de lo que carece completamente la IA. Correcto. Es una temática que no vamos a cerrar acá, evidentemente, y seguramente muchas personas están discutiendo, conversando, dialogando sobre este tema, e incluso habrá también allí ribetes legales en su momento que tendrán que ser analizados, ¿cierto? Pero no nos deja fuera a nosotros como analistas de la situación, porque estamos comprometidos, digamos, como autores, digamos. Pero estamos pensando en el lector y la pregunta nació desde el lector, no desde el autor. Porque si yo lo miro desde el autor, no, por favor, que la inteligencia artificial no, digamos, pero claro, si lo mirado desde el lector, ¿tiene el lector derecho a leer un texto hecho por inteligencia artificial? Y la respuesta podría ser perfectamente sí, ¿por qué no? Sí. Creo que siempre y cuando esté bien claro que fue un texto generado y no escrito, claro, el lector tiene... Porque lo otro es fraude, ¿cierto? Claro, lo otro es fraude, es decir, hacer un texto de inteligencia artificial y colocar mi nombre, eso claro, es fraude. Pero si yo puedo hacer un texto, es solicitarle a la máquina un texto y después indicar hecho por inteligencia artificial. Y Juan, que es un lector, podría ver, veamos, como yo tomé ese texto poético, bastante bueno. No puedo distinguirlo de un soneto hecho por un ser humano. Es muy bueno. Y estoy seguro que si se lo pasa a una persona, y podrá decir, oye, sí, bueno, a mí me gustan los sonetos, está bastante bueno este soneto.
U otro dirá, no, a mí no me gustan los sonetos, pero ya no tiene que ver con el soneto propiamente tal, sino que con los gustos. Claro. Pero bueno, eso es una buena reflexión que... veamos otra, que dice, un lector vive 1000 vidas antes de morir. Aquel que nunca lee vive solo una. ¿Qué mundo han hecho vivir ustedes a sus lectores? ¿Ha habido un mundo distinto al que vive diariamente que lo han hecho vivir? De inmediato, a ver, sí, yo he hecho vivir a un mundo. ¿Cuál ha sido tu mundo? No, yo he hecho vivir pura atrocidad a la gente que me lee. Ya, entonces, RD Vigory, Sí, debe ser, por favor, algo más feliz. Claro. Algo más feliz. Sí, creo que como vivir el tema de el cambio directamente del ser humano, de comprender que en algún momento podemos fracasar, pero a raíz de eso nos podemos levantar, como una esperanza simbólica que hay dentro del libro, más allá de escribir atrocidades. Sí, bueno, tenemos nuestras atrocidades, pero sí tenemos aprendizaje a través de la experiencia, de la caída y del levantarse. En el caso tuyo, Elisa. Bueno, es una novela de romance, tiene aventura, fantasía, ese es el escenario, pero el tema que con el que quiero llegar a mis lectores es la madurez del personaje. Cómo crecer tras haber vivido circunstancias dolorosas, experiencias traumáticas. Uno de los temas que se toca en esta novela en particular es el trauma familiar. No es algo que necesariamente le pasó a los protagonistas, pero es algo que se viene acarreando de años y años de sus familias, antepasados, y cómo se liberan de esto, de distintas formas. Cómo hablas con tus padres, te solucionan los problemas, cómo hay situaciones que no tienen solución y lo correcto es apartarte de estas personas que te hacen daño. Y también en el fondo entender de que, ya, si bien tus padres puede que te hagan daño, no es porque sean malas personas, sino porque ellos vivieron esto y no lograron superar eso en sus vidas. Claro. Bueno, permítanme, respecto a este texto, ¿qué mundo hicimos leer o en qué mundo imbuimos al lector? Bueno, el mundo de la niñez, ¿cierto? De los niños, un mundo distinto al terrorífico que es tremendamente atrayente a muchas personas. Aquí en el de la niñez, ¿cierto? El de cómo vive un niño, cómo se desarrolla, los desafíos que tiene en su preadolescencia, las dificultades con el mundo de la niñez y de la preadolescencia con sus compañeros de curso, de barrio, sus padres, sus familiares, su abuela autoritaria, su madre autoritaria, y de cómo resuelve las dificultades que le va presentando la vida. Esos mundos que hacemos vivir a nuestros lectores enriquecen evidentemente la vida de esos lectores. Andamos buscando siempre eso, ¿no? Tratar de enriquecer a través de la lectura de estos mundos al lector. ¿Cierto? así es. Sí. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Una última de Henry David Thoreau. ¿Leo primero los mejores libros? No, perdón. ¿Lee primero los mejores libros o puede que no tengas la oportunidad de leerlos nunca? Entendiendo los mejores libros, me imagino, por aquellos que han tenido un reconocimiento global, ¿cierto? Internacional a lo largo de las décadas, de los siglos. ¿Estamos de acuerdo con eso o en desacuerdo? Mejor sugiero a los chicos, a los jóvenes, a los adultos leer textos clásicos y después lo nuevo, o no, al revés, creo que ellos deben vincularse con la realidad actual y entonces los libros actuales y después dejarle los clásicos. ¿Qué opinan ustedes? Estoy en completo desacuerdo. Te voy a contar una experiencia personal. Yo soy de Bolivia. Yeah. En Bolivia, en los años 90, no teníamos un plan de lectura que incluyera leer novelas dentro del colegio. Es que cuando llegué a Chile al colegio y mis primos me contaron, te vas a hacer leer libros en el colegio y vamos a tener que discutirlos. Y yo,
estaba absolutamente fascinada, por fin, me encanta leer, voy a poder hacer esto en el colegio con compañeros. Y empecé a leer los libros en Chile y por primera vez entendí que existían libros aburridos. Y dejé de leer libros a la mitad, un concepto que para mí era incomprensible, dejar un libro a la mitad porque no podía continuar con la lectura de algo tan aburrido. ¿Alguno que puedas nombrar? La tía Julia y el escribidor. Ah, sí, ya. ¿Autor? Pero no me acuerdo el autor. ¿Mario Vargas Llosa? Sí, probablemente. Pero la cosa es que aquí en Chile aprendí que este concepto de que tienes que leer los clásicos cuando eres tan chico, en colegio, tienes que leer novelas de calidad. Y estoy en completo desacuerdo. A los niños el amor por la lectura, uno le nace el amor por las historias, el amor por la lectura de calidad, los textos bien elaborados, ese tipo de cosas viene después. Así que estoy muy en desacuerdo con que tienes que leer los buenos libros, claro, porque los libros clásicos, encima eso es subjetivo. Sí, correcto. ¿Heredero? Por favor. Yo creo que los buenos libros son los que uno elige al final de cuentas. Sí. ¿Por qué? Porque me pasó exactamente lo mismo que Elisa, el tema directamente de no pude conectar con los libros que a mí me propusieron en los distintos planes lectores de tantos años. Yo recién llegué a engancharme tanto con la literatura como con el plan lector cuando llegué a segundo medio con El Señor de las Moscas. Ah, El Señor de las Moscas. Sí. Ahí recién. Sí, muy bueno. Pero, como digo, tiene que ver directamente con lo que uno elige. Si uno elige Lovecraft y en realidad te están proponiendo esto otro, claro, a lo mejor por cumplir, bien, pero trata de sumergirte en los mundos que de verdad te gustan, porque si no, no hay una fascinación. Es lo mismo que el cine, exactamente lo mismo. Hay muchas personas que no les gusta, por ejemplo, el cine de culto, ya el cine como más mucho más profundo, sí, hay características, Bergman, por ejemplo. Claro, hay muchos símbolos. Es un formato que también se diseñó para poder entretener. Y si uno en realidad quiere ver Marvel, ves Marvel, Claro. punto. Si igual hay una técnica, hay cierto tipo de juegos cinematográficos que se van haciendo al igual que la literatura. Entonces, parte por lo que te gusta, y a su vez el sistema debería comenzar a entender eso para poner una lista de lecciones directamente y que uno escoja su propia lectura y en realidad no tenga que hacer una prueba construida con alternativas, sino que exponga, por ejemplo, del libro. Claro. Bueno, en defensa de lo que ocurre en las escuelas en Chile, los ministerios de educación de los distintos gobiernos, el Estado chileno, tiene una cantidad inmensa de textos literarios que propone, pero no obliga. Es decir, es el profesor de la asignatura el que, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, va determinando qué textos literarios podrían servir para lograr esos objetivos de aprendizaje. Es decir, no es que necesariamente tengamos que leer el Mío Cid Campeador o el Quijote de la Mancha, o en el caso de las películas, porque no es necesario ver el Séptimo Sello si que al niño le gusta Marvel, como dices tú, o leer, qué sé yo, Mala Onda, que puede ser un texto más cercano para los chicos, y en vez de leer El Lazarillo de Tormes. El ministerio indica todos los libros que eventualmente pueden servir, digamos, para lograr objetivos de aprendizaje. Y es el profesor o el departamento del lenguaje o castellano, como se llamaba antes, el que determina un poco esa situación. Permítanme disentir respecto del sentimiento que ustedes tuvieron de la lectura de los libros de enseñanza básica y media. Creo que no leí ningún texto que me haya aburrido en enseñanza básica y media. Es decir, leer a Ray Bradbury
en la básica, quinto básico, Julio Cortázar, en quinto básico, por ejemplo, o Gabriel García Márquez en la media. Leer a esos autores fue maravilloso, en el caso mío, digamos. O sea, disfruté con el mío Cid Campeador, me encantó hasta el día de hoy, siento que es mi héroe medieval, el mío Cid Campeador. E incluso más allá, más allá del Quijote de la Mancha, es un texto del 1100 y tanto, es decir, puedo estar vinculado con un texto que se escribió hace 10 siglos atrás. La trascendencia de un texto de esa naturaleza, además que fue el primer texto escrito en romance, es decir, hay que contextualizar también el texto, o sea, no hay texto anterior escrito en español que nosotros pudiéramos entender que no sea el mío Cid Campeador. Es decir, una persona que ha leído no podría dejar de leer el mío Cid Campeador porque es el primer texto escrito en español, en romance, como se decía en esa época, en el 1100 y tanto. Entonces, bueno, pueden haber varias experiencias. Mi experiencia fue ahí un poco distinto. Sí, por favor, Esteban, ¿qué tienes hasta ganas de decir algo? Sí, dale. Lo que pasa es que por favor. Me hace mucho ruido la frase. Ya, claro. Mucho ruido. Porque me da una ganas disculpa, el caballero está muerto. ¿De qué estamos hablando? De la de frase. Henry David Thoreau, sí, claro. Ah, ya. Me da una ganas de sacarle de la tumba y preguntarle ¿qué es un buen libro? Claro. Y de verdad que esa es la primera pregunta que me atraviesa el cerebro como un cuchillo. Porque... Sí. Yo traté de responder, digamos, especulé una respuesta para eso que era los mejores libros. Y entonces yo dije, bueno, seguramente se trata de los clásicos, ¿cierto? De los mejores libros, de los clásicos, me imagino yo, o sea, pero puede ser, claro, porque los mejores libros podría ser quizás lo que a él le gustaba. Claro. Pero me da la impresión de que se trata de los clásicos. Me llega a eso porque, por ejemplo, muchas personas idolatran el psicoanalista, el libro. Yo lo detesto. El psicoanalista. El psicoanalista. ¿El autor? No recuerdo el autor. Yo... No se me viene. Algo con John. El psicoanalista. No. Pero es un libro que mucha gente adora, idolatra, porque es un thriller psicológico. Yo lo leí, no me provocó nada. Nada. Pero sí entra la discusión de qué es lo que es un buen libro, porque es cierto, hay libros que te van a remover muchas cosas y otros que son considerados como libros de, por ejemplo, voy a también a citar aquí a mi compañera que a mí también no hubieron libros que yo dije, estoy leyendo esto porque tengo prueba el lunes, Sí. no porque realmente quiera, que por ejemplo Hermann Hesse. Me gustan mucho el libro de Hermann Hesse, pero como detesto Narciso y Golmundo, no hay forma en que me entre ese libro. No me gusta, no lo entiendo, no empatizo con los personajes. Sin embargo, por ejemplo, sí considero que su obra Demian es preciosa. O Siddhartha. Claro. Pero nuevamente, aquí es lo que apuntamos a un buen libro. Por ejemplo, haciendo referencia a lo que tocamos antes, ¿verdad? Una persona que, por ejemplo, se ha leído 3 libros de ella y que le gusta el formato, puede considerar esos libros buenos. Claro. Y puede considerar libros malos los libros escritos por autores de carne y hueso como nosotros. Sí. Ahora, quizás viéndolo desde un punto de vista como autores, yo creo que nosotros tenemos una tarea doble y súper contradictoria también. Que creo que para que nosotros podamos escribir cosas buenas, tenemos que leer buenos libros, pero también tenemos que leer malos libros. Sí, claro. Sí. Y seguramente hemos leído buenos libros que hemos considerado malos y malos libros que hemos considerado buenos. Sí, porque también tiene que ver con una cuestión de gustos. Es que eso es sí, un tema en particular. Yo creo que más que decir este es un buen libro, este es un mal libro, es la libertad de elegir Claro. qué es lo que quieres leer. Sí. Porque es subjetivo, como hemos visto acá. No necesariamente los clásicos van a ser siempre mejores, los libros modernos van a ser siempre malos. Hay profesores que me han dicho, tú estás leyendo un cómic, eso te va a podrir el cerebro. Y elementos de sabiduría que me acompañan hasta el día de hoy los he leído en cómics. Y hay gente que no entiende eso y te juzgan por estar leyendo lo que ellos consideran que es mala literatura. Sí, bueno, eso es una pena evidentemente y a veces somos demasiado estrictos respecto de pensar que nuestros gustos son los mejores gustos y que todos debiesen tener el mismo gusto que uno tiene, digamos. Especialmente cuando se es profesor en el área del lenguaje. O
en el área de la filosofía o en el área de la psicología, digamos. Pues seguramente tú, cuando te preguntan cuál es un buen libro de psicología, y entonces nombrarás a uno que tú consideres bueno, digamos. No vas a nombrar quizás a Sigmund Freud con sus textos, digamos, y quizás vas a nombrar a otros. De hecho, a mí me pasa directamente, tanto para las personas que me preguntan cómo puedo llegar a escribir cosas, lee lo que gustes y lo que se te atraviese. Claro. ¿Por qué? Porque ahí directamente tú vas a poder tener el criterio de lo que es para ti la obra, la mejor obra, o una obra más pulida, o algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y directamente yo se lo evoco a mis estudiantes en el área de audiovisual, de cine. Chiquillos, vean películas malas. ¿Ya? Vean películas, vean si quieren toda la línea de Marvel. Pero tiene que ver con que directamente tengo algunos que otros estudiantes que son más cinéfilos, más volados y cosas así, que todo tiene que estar en silencio, una construcción, que el color rojo signifique algo. No, yo les menciono que tanto acá como en el cine hay que tener un equilibrio entre lo comercial para poder vender y entre lo lo más profundo para poder llegar a transmitir el mensaje que quiere el autor, quiere el que diseñó esa obra en específico. Por lo tanto, claro, también vean películas animadas, todo lo que se atraviese. Y, por ejemplo, a mí me pasó que tu plan de lector con mi plan de lector fue completamente distinto. Porque yo leí a Julio Cortázar, el tema de Fahrenheit, 451. claro, La rebelión de la granja, Sí. afuera. No me los propusieron en mi plan lector. Ya. En mi plan lector habían libros ya más grandes directamente de drogas, de sexo, pero en realidad no me transmitían algo, una noción, y yo dije, ya, si me está empezando a gustar tanto esto, comienzo a adquirir distintos gustos y obras. Entonces comencé a leer autores libros de un solo autor en una fachada completa. Entonces entender cómo de alguna manera eso me puede enganchar más que el texto que tengo que leer obligatoriamente en el colegio. Sí, bueno, eso indica entonces que claramente hay distintas personas que están decidiendo por la lectura, digamos, porque por ejemplo ahora La rebelión de la granja se sigue leyendo y está ahí en el programa, y incluso mi hijo nomás lo leyó hace poco tiempo atrás, o sea, lo siguen leyendo. Es un excelente libro, evidentemente, ¿no? Y uno lo puede vincular con otras artes, por ejemplo con el cine, con la música, etcétera. Incluso, disculpa, hoy en día, porque yo revisé el plan del año pasado, por pura curiosidad. Yeah. La típica fantasía de ojalá mi librito esté aquí. Nunca pasa. Pero, por ejemplo, hoy día algunos niños en algunos colegios están leyendo Flashpoint, el cómic Flashpoint, que tiene un peso narrativo exquisito. Ojalá yo hubiera leído Flashpoint cuando estaba en el colegio. Claro. Pero claro, pues esas diferencias se notan. Y se notan también cómo Sí, se claro. están inmiscuyendo distintos tipos de obras Están literarias. incorporando otras obras. Perfecto. Estamos cerrando Rincón Literario en el ámbito de los coloquios de literatura. El día de hoy hemos estado analizando el lector, los gustos del lector, cómo nosotros podemos acercarnos al lector y hacer buena literatura para ellos. La última pregunta, así, muy corta, es ¿alguna sugerencia para el lector? Sugiramos algún texto, sea clásico o nuevo, Las tres abominaciones. No. que no sean los Todos textos queremos nuestros. hablar. Claro. Ya, nombremos nuestros textos, pero también clásicos, o un nuevo. ¿Qué texto lee este texto? Creo que puede ser bueno. ¿Quién quiere? Definamos clásico. Hemos dicho, clásico o no clásico, puede ser cualquier texto. Tengo la particularidad de que yo, cuando me preguntan por libros, Ya. olvido todo lo que sé.
Así que en este caso en particular le voy a decir a los lectores, a los jóvenes en particular, Sí. lean cómics. Me he encontrado con absolutas joyas literarias en los cómics. Es completamente distinto a leer una novela, pero si alguien te dice esto es para niños o esto es para ñoños, no les hagas caso. Hay muy buenas historias, así que no los miren en menos, definitivamente. ¿Alguno en particular? No. No, cómics en general, perfecto. Esteban, El túnel de Ernesto Sabato, El túnel de Néstor Sábato, sin duda. mi favorito. Sí. De hecho, ese libro fue el que a mí me dijo Claro. muy bacán la escritura. Clásico. Clásico. Me encantaría decir por qué, pero spoileré el libro entero, así que lean. Uno que yo tengo así como favorito podría ser El asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. Primero porque ella sigue siendo, a pesar de estar muertísima y enterradísima, Sí. la reina y la dama del terror, o sea, del misterio, y que directamente hoy en día, por lo menos acá en Chile, sus libros han comenzado a desaparecer. Y eso es una pena muy grande porque ella tiene muchos libros con misterios directamente relacionados con la farmacología, donde se rescata este asesinato antiguo en donde se utilizaban los venenos. Entonces, de alguna manera, por otros autores que son más célebres, no debería por qué desaparecer ella en particular. Correcto, perfecto. A propósito de lo que decía Esteban sobre Edgar Allan Poe, se me vino de inmediato a la mente La caída de la casa de Usher, y un texto que seguramente muy pocos habrán leído, y quisiera sugerírselos. Es un ensayo literario, poético, Eureka, de Edgar Allan Poe. Vinculen Eureka, ese ensayo, con La caída de la casa de Usher y el poema Annabel Lee del mismo autor. 3 buenos textos, uno narrativo, uno poético y un ensayo literario. Sería, digamos, mi sugerencia. Estamos llegando al fin de Rincón Literario. Queremos agradecer a nuestros seguidores que nos siguen en las redes sociales y que nos comentan de lo bueno que lo estamos haciendo, y también las sugerencias que nos entregan, que las recibimos con mucha pasión, porque queremos ir mejorando cada día más, y estaremos nuevamente en otro Rincón Literario con nuestros panelistas, a quienes ya les agradezco su asistencia, también a ENAC por el espacio, también a Radio República por la difusión, y le decimos adiós a Esteban, Elisa y RD Digorí. Muchísimas gracias, estimadísimos. Gracias. Gracias.